¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Enrique Parada Rivas, ministro interino de Agricultura y Ganadería, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a la población salvadoreña. En especial un saludo a nuestros productores que día a día están trabajando para garantizar la seguridad alimentaria de la población. Gracias por la invitación y estoy aquí para que conversemos del agro. Muy bien, y precisamente vamos a hablar cómo se encuentra el desarrollo o el proceso de la entrega de los paquetes agrícolas al sector agricultor de nuestro país. ¿Cómo va el proceso? Eduardo, este es un año especial, un año en el que el país y el mundo entero está enfrentando una crisis de carestía de los alimentos y los principales insumos que se utilizan en la producción agrícola, y en respuesta a ella el presidente de la República tomó a bien instruirnos para enfrentar esta crisis promovamos una mayor producción que garantice los alimentos de la población salvadoreña. Y entre las medidas que estamos lanzando para ello, el presidente nos instruyó para que aumentáramos el volumen de paquetes que vamos a entregar este año. Vamos a alcanzar un total de 600,000 paquetes en beneficio de igual número de agricultores y para promover 600,000 manzanas de maíz. Este es un esfuerzo con una inversión sin precedentes. Es un beneficio que alcanza un volumen nunca antes visto de área y de agricultores. Inicialmente pensábamos entregar 400,000 paquetes, pero en vista de la necesidad de aumentar la producción de granos, el presidente nos solicitó incluir 200,000 paquetes más, con lo cual sumamos 400,000 paquetes, 600,000 paquetes. Otro de los cambios que hay en el programa de entrega de paquetes agrícolas tiene que ver con un incremento de los productos que se incluyen en el mismo. Eso le iba a preguntar, ¿qué contempla el paquete? Anteriormente, Eduardo, entregábamos la semilla más un quintal de fertilizante granulado. En esta oportunidad, además de esos productos, estamos incluyendo un tratador de semilla para garantizar que la planta tenga mayor resistencia a plagas y enfermedades, y un fertilizante foliar que permite a la producción tener una mejor absorción de nutrientes. Todo eso nos va a llevar a tener una mejor productividad por manzana. Actualmente estamos produciendo 45 quintales por manzana y con esto esperamos llegar a los 55 quintales. La meta, ministro, son 600,000 productores beneficiados. Al día de hoy, ¿cuántos paquetes se han entregado? Al día de hoy, según el último reporte que me presentó la Dirección de Economía Agropecuaria, que es la encargada de entregar los paquetes, llevamos más de 170,000 paquetes entregados a los productores. Un tema que quiero resaltar es que este año el programa de paquetes incluye además servicios de asistencia técnica a todos los beneficiarios. Esto con la intención de que el productor haga una buena utilización del paquete y pueda tener mejores resultados en sus siembras. Anualmente el CENTA ha estado atendiendo alrededor de 43,000 productores. Ahí estamos viendo unas imágenes en lo que estamos hablando. Ministros, son de algunas de las entregas que se están realizando día a día en terreno, ¿verdad? En diferentes puntos. Y como mencionaba, este año vamos a dar atención a los 600,000 productores que son beneficiados del paquete agrícola. Esto va a ser posible gracias a una coordinación entre el MAG, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Escuela Nacional de Agricultura y el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, con el acompañamiento también de la FAO. Gracias a esa coordinación hemos llegado al día de ahora a atender 170,000 agricultores que pues han adquirido conocimientos que les van a servir para mejorar su productividad. Ahora, ¿qué pasa? Ojalá no sea el caso, pero si es identificado alguien que esté en los listados como productor y vende ese paquete, porque ese paquete es exclusivamente para la siembra y la producción de alguien ya identificado.
En efecto, otro de los cambios que hemos hecho en el programa, tratamos de hacer una actualización al padrón de beneficiarios del paquete. Pusimos a disposición de los agricultores una plataforma virtual donde ellos se inscribieron y eso sirvió de base para poder hacer la nueva selección de beneficiarios. En realidad hemos logrado que la mayoría de los paquetes lleguen a productores que realmente lo utilizan para sembrarlo. Sin embargo, todavía existen casos por ahí aislados de personas que no son productores, han recibido paquete y lo utilizan para comercializarlo. De suerte, en la actualidad tenemos mucho acceso a redes sociales, a página web, a los medios de comunicación para poder la población hacer la denuncia y nosotros como instituciones actuar en tiempo y evitar que estos problemas continúen dándose. Han habido casos en la zona occidental, denuncias que nos han presentado nuestros productores. Hemos dado aviso a la policía, quienes han llegado al lugar donde se identifica que está el paquete, lo decomisan y en los casos que se encuentre un actor que esté comercializando o vendiendo el paquete, pues ahí sí hay un delito que debe ser penado. ¿Cuánto tiene el costo? ¿Cuánto anda el costo de mercado, digamos, de un paquete de los que es entregado? Debido a los incrementos en los costos de los insumos, para este año el costo unitario de los paquetes ronda los $100. Alto. Sí. Ahora, sí. ¿Este se está entregando, ministro, digamos, geográficamente en todas las zonas del país? Estamos entregándolo de una manera articulada en función de cómo el invierno se va comportando en el país. Llega primero a la zona occidental, por eso iniciamos el pasado 16 de mayo en Occidente. Luego vamos a la zona central. El día de mañana comenzamos a entregar paquetes en la zona central, los departamentos San Salvador, La Libertad, Chalatenango y La Paz. Y posteriormente vamos a desplazarnos a San Vicente y terminamos con Oriente entre la primera semana y la segunda de junio. Ministro, algunos se pueden preguntar, asistencia técnica en la entrega de los paquetes. ¿Para qué será necesario la asistencia técnica si el agricultor sabe cómo sembrar? La tecnología ha ido avanzando tanto que este tipo de estrategias que pueden dar le puede servir a tener una mejor producción ya en terreno, ¿o no? Esa es la idea. Hemos fortalecido el paquete incluyendo nuevos componentes tecnológicos que a lo mejor no son los que normalmente acostumbran utilizar nuestros agricultores. El tratador de semilla es una tecnología que va a apoyarles, pero a lo mejor no lo han utilizado rutinariamente, por tanto hay que enseñarles a utilizarlo, cómo aplicarlo y cómo darle un buen aprovechamiento. Lo mismo con el fertilizante foliar y por eso es que les hemos dado la asistencia técnica necesaria para que sus prácticas agrícolas mejoren y puedan tener buenos rendimientos. Pero además vamos a poner a disposición de nuestros productores información en nuestras plataformas virtuales de videos tutoriales para que ellos tengan acceso a información. Además estamos entregando documentos físicos con información que les puede servir para mejorar su productividad. A partir del 15 de mayo se dijo que ya entraba de lleno al invierno. Ha sido unos periodos bastante secos en algunos sectores. Como lo habíamos estado hablando la vez anterior, que iba a tener unos periodos caniculares en algunos momentos. Bueno, nada menos ahora en el día. En algunos sectores llovía, en otros no tanto. Ha sido como un poco irregular el inicio del invierno. Se esperaba para el fin de semana tormentas producto de una onda tropical bastante fuerte. No se dieron, gracias a Dios, para bien de la población que sufre los efectos. Pero, digamos, este tipo de situaciones de inviernos o inicios de invierno, ¿afecta la producción o es como lo esperado? El invierno se está comportando tal como lo esperábamos, con las perspectivas de clima que nos facilitó el Ministerio de Medio Ambiente.
Según el MARN, el invierno estaría llegando a nuestro país entre el 15 y el 25 de mayo. Eso así ha sido. Nos anticipamos a los hechos y tratamos de informar a nuestros agricultores para que no se aventuraran a sembrar antes de estas fechas. Creo que la mayoría de nuestros productores atendió el llamado y solo hay casos muy aislados donde se adelantaron y pues ojalá que no tengan efectos negativos en su producción, pero la mayoría de los productores está acatando las líneas del Ministerio de Medio Ambiente y vamos como se espera. Vamos a tener un invierno neutral que no incluye grandes cantidades de agua que puedan afectar con inundaciones la producción, ni tampoco esperamos que vayamos a tener falta de agua o sequías. Ministro, me imagino se hará una evaluación después de la entrega de estos 600,000 paquetes para ver si, tal cual se hizo este año, comparado al año anterior, puede incrementarse la cantidad de beneficiarios o otra modificación en el paquete para otro tipo de cultivos que se vea que hay potencial en el país y una necesidad también. En una etapa posterior vamos a desplegar a nuestros técnicos que ahorita están concentrados dando asistencia técnica a los receptores de paquetes. Luego vamos a ir a buscarlos al campo. Obviamente no podemos darle visitas presenciales a los 600,000 productores, pero vamos a tomar una muestra y vamos a ir y verificar que el paquete ha sido utilizado para sembrarlo y que los productores hayan logrado adoptar la asistencia que se les ha proporcionado y que las recomendaciones pues fueron atendidas por parte de los productores, y esperamos que con eso los productores puedan obtener en este año una mejor productividad que en años anteriores. Muy bien. En cuanto a la producción total, digamos, de estas 600,000 manzanas, ministro, ¿esto para qué alcanza? Es decir, ¿es para consumo de las familias? ¿Es para abastecer el mercado? ¿Qué porcentaje del mercado se abastece nacional? Un poco el ejercicio numérico de ello. 600,000 paquetes son suficientes para producir 600,000 manzanas de maíz. Con eso es suficiente para que se cubra la totalidad del consumo nacional de maíz, tanto para consumo humano como consumo industrial, es decir, para convertirlo en harina y luego exportarlo. Es suficiente para toda la demanda nacional. Todavía es muy temprano como para poder aventurarnos a dar un dato concreto de cuánto va a ser la producción. Sí. Sin embargo, ya por las primeras semanas de julio, el Ministerio de Agricultura hace un levantamiento estadístico, visitamos las fincas, vemos el crecimiento de las plantas y de ahí ya podemos tener una perspectiva de más o menos cuánto va a ser el rendimiento por manzana cultivada y con eso dar un dato aproximado de producción. Ahora, el frijol pues obviamente va aparte, es una producción nacional de los agricultores, pero ¿qué tanto se está produciendo en el país también? En cuanto al frijol, el consumo nacional ronda 2.4 millones de quintales y en el país se producen 1.8. Hay todavía una dependencia de las importaciones que en esencia vienen de Nicaragua, pero al igual que en el caso del maíz, la intención del gobierno para este año va dirigido a producir la totalidad del consumo nacional y en su momento, cuando comencemos el programa de entrega de paquetes de frijol, seguramente la cantidad de paquetes a entregar va a ser suficiente para cubrir la totalidad del consumo, al igual que en maíz. Eso le iba a decir, la diferencia de la producción y del consumo no es mucha. No es mucha, sin embargo todavía es sensible. Es importante
alrededor de 600,000 quintales que provienen de importaciones para un producto tan sensible como el frijol para la dieta de los salvadoreños. Es un tema de importancia que el país sea capaz de garantizar el consumo. Ahora, sigue la apuesta en apoyo al sector agricultor, como hemos visto algunas iniciativas en la Asamblea Legislativa, precisamente para la obtención de crédito para generar mayor productividad en diferentes rubros. Sí, y como esas hay muchas medidas complementarias que el gobierno del presidente Bukele ha lanzado en beneficio de productores y de la población en general, 11 medidas que van destinadas a reducir los aranceles por las importaciones de alimentos e insumos, y otras que tienen que ver con las inspecciones que está haciendo la Defensoría del Consumidor con el acompañamiento del Ministerio de Agricultura para evitar que existan en el mercado comportamientos abusivos de algunos comerciantes que al final daña a nuestros agricultores a la hora de que ellos van y compran los insumos para su producción. Hay otras medidas que tienen que ver, por ejemplo, con la reducción de los costos del combustible, una parte subsidiada de parte del Estado, que también está ayudando mucho a la comercialización. Uno de los grandes componentes de los costos de comercialización de alimentos tiene que ver con el transporte, y eso, al estar apoyado por el Estado y subsidiado el costo del combustible, también se traduce en un beneficio para la población. Y otras medidas que no están directamente relacionadas, pero que sí generan un impacto, tal es el caso del control territorial y la seguridad que estamos teniendo en nuestro país. Ya los productores nos han mencionado que ahora, primero, no están pagando las rentas que antes los delincuentes les exigían que tenían que pagar por sus cultivos. Luego, ya pueden ingresar a sus propiedades propietarios que durante años no lograban visitar sus fincas. Hoy es posible gracias a la seguridad que tenemos en el país, y además es más fácil contratar mano de obra para labores en finca. Todas estas medidas están ayudando a fomentar inversiones en el sector agrícola, que en el camino estoy seguro que lo vamos a ir viendo. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos. Ya regresamos, estamos conversando con el ministro de Agricultura. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ministro, también hay otro tema que queremos abordar esta noche, y es el apoyo que se está dando a los pescadores pues, durante este periodo de veda del camarón marino. Hemos visto, bueno, lo vimos a usted también desplegado en la zona, hablando con las personas que se dedican, las familias, a la extracción del camarón, dándoles apoyo. Pues obviamente no pueden dedicarse a este rubro como protección a la especie. Exacto, la medida tiene que ver con la sostenibilidad de la actividad pesquera camaronera en el país. Buscamos proteger la especie de camarones nativos en un momento en el que estas especies están en crecimiento, llegando a su adultez, pero también desovando. Las hembras están en época reproductiva, y es cuando se necesita proteger esta especie para garantizar que no nos acabemos este importante recurso nacional. Como estamos conscientes que hay pescadores que viven de eso y que por razones de la veda no logran hacer sus actividades normales que impactan a la vez sus ingresos, el Ministerio de Agricultura, con el acompañamiento
de otras instituciones del gobierno, estamos entregando paquetes alimenticios a los pescadores afectados. En total hemos entregado ya más de 9,000 paquetes, de ellos unos 4,000 paquetes son para pescadoras y el resto para pescadores. Entre ellos también asociaciones o cooperativas de pescadores que han sido beneficiados con esta medida. Ahora, esto de las diferentes zonas del país, me imagino, donde están organizados y también se da la extracción del camarón marino. Sí, a lo largo de todo el país ha sido entregados paquetes en beneficio de nuestros pescadores, con lo que buscamos paliar un poco el efecto de esta medida que definitivamente por un momento afecta sus ingresos, pero al final lo que buscamos es garantizar que esa actividad perdure en el tiempo y sea sostenible en el país. Debemos recordar también que hay una medida adicional de parte del Estado al eliminar el pago del fovial para todos nuestros pescadores. En el mes de marzo y abril recibimos algunas denuncias de pescadores diciéndonos que algunas gasolineras no estaban cumpliendo con la reducción de este pago, y gracias a coordinaciones que hemos hecho con la Defensoría del Consumidor, a la actualidad ya todas las gasolineras están aplicando este beneficio, y pues los pescadores ya están recibiendo sus descuentos. Es un impacto bastante significativo, Eduardo. Cuando los pescadores salen a sus labores, están comprando alrededor de 100 galones por cada vez que salen, y si el descuento anda por 80, 85 centavos, significa un beneficio bastante importante para sus familias. La veda del camarón marino finaliza, si no mal recuerdo, el 31 de mayo, es decir, la próxima semana. Y esta es una veda anual, ¿verdad, ministro? Es una veda anual y exactamente dura 30 días. Fue entre el 1 de mayo y el 31. Y ya luego pueden continuar con sus labores de pesca de manera normal. Es decir, si no hay un ciclo de reproducción, de crecimiento del camarón marino y se extraen los muy pequeños, hay un riesgo después de quedarnos sin la especie. Hay un riesgo de poner en peligro la existencia de los camarones, y eso al final pues terminaría afectando a los pescadores que viven de eso. Entonces, por eso es importante implementar ese tipo de medidas. También entendemos, ministro, que la próxima semana estarán con la entrega de fertilizantes soliares a caficultores del país. La semana que viene, el día lunes, tenemos programado iniciar el programa de entrega de insumos para los caficultores en su segunda etapa. Vamos a beneficiar a unos 2,300 caficultores que están registrados en el Consejo Salvadoreño del Café. Les vamos a entregar abonos foliares para que puedan tener mejores rendimientos en sus cafetales, y que puedan aprovechar este periodo de buenos precios en el mercado internacional. Eso es importante. La cobertura del parque que tenemos proyectado va a alcanzar para unas 125,000 manzanas, es decir, el 75% del parque cafetalero nacional. Ministro, ¿y qué es lo que ha pasado con el sector caficultor? ¿Qué es lo que, o sea, antes dependíamos tanto, se exportaba tanto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Son las plagas? ¿Son los precios internacionales? ¿O qué ha afectado tanto al sector caficultor en las últimas décadas en el país? Creo que ha habido demasiado descuido de parte de gobiernos anteriores que no tomaron como prioritario la agricultura en general, y afectaron definitivamente subsectores como el caso del café. Dejamos envejecer el parque cafetalero, que además de producir beneficios económicos, también genera beneficios sociales, generando empleo, dando fuentes de ingreso a la población, y también tiene beneficios ambientales. Son
alrededor del 60% del área boscosa nacional es área de producción de café. Ahí es donde se produce captura de carbono significativa. Hay especies nativas de aves y animales que viven dentro de ese parque, y obviamente eso tiene que ver también con la captación de agua nacional. Dejamos a un lado un tema vital como la investigación en el tema de café. Se eliminaron los institutos de investigación y todo eso al final conllevó al sector a llegar a los niveles preocupantes en los que se encuentra. Este año tenemos una buena noticia, y es que vamos a lograr llegar casi al 1.000.000 de quintales de producción de café. Todavía no es los volúmenes que se producían algunos años atrás, no muchos. 2 millones, 4 millones de quintales era la producción nacional, y no tenemos dudas que con arduo trabajo y haciendo nuestra labor de manera coordinada con los productores vamos a lograr rescatar el café. Otra noticia importante: ya estamos en los preparativos para la inauguración del Instituto del Café, que va a generar investigación y que va a llevar desarrollo agrícola para los cafetaleros. Es que ha habido una apuesta, digamos, para los cafés de altura, para el café de exportación, ese café que gana campeonatos a nivel nacional, pero no tanto pues lo genérico o usted hablaba de los beneficios que trae para los diferentes sectores, y muchos de los productores decían: mire, tengo muchas deudas con el sector financiero del país, y hablaban de la necesidad pues de apoyo para ellos. Sí, como decíamos, los problemas del sector no han sido coyunturales. Claro. Es decir, vienen de varios años de acumular problemas y de no tener soluciones. Se vuelve un problema de carácter estructural que cambiarlo no va a ser un proceso de la noche a la mañana. Sin embargo, el trabajo se está haciendo. Esta semana estamos en el país celebrando el certamen Taza de Excelencia, donde se va a elegir una de las mejores fincas con calidad de producción de café. La premiación se va a realizar el día viernes, y ahí vamos a conocer luego un proceso de subasta donde los precios de cada quintal de café pues son significativamente altos. Sí. En algunos casos superan $1,000 por quintal. Es un tema interesante, y en esta semana estamos en eso. Muy bien. Mire, también hemos visto una apuesta por el funcionamiento de los agromercados. Cada vez más personas están llegando a los diferentes lugares destinados por agricultura. Estamos trabajando junto a CONAMIPE y la FAO en buscar alternativas en este periodo de crisis de precios de alimentos e insumos, buscando la manera de acercar al productor a los consumidores, de tal forma que por un lado el agricultor pueda obtener un mejor precio que el que le está actualmente ofreciendo el comprador en finca, el que llega a su explotación y le compra un precio baratísimo, y luego comienza una cadena larga de intermediación hasta llegar al consumidor que compra los alimentos a un precio significativamente más alto del costo del productor. Entonces, con estos esfuerzos de acercar a los agricultores, lo que buscamos es, por un lado, que el agricultor reciba un mejor precio, y por otro, que el consumidor también pueda acceder a precios mejores, más baratos o mayor calidad. Esto trae beneficios para todos, para el productor, para el consumidor y obviamente también para la población en general. Pero hemos visto que de los dos lados la gente lo ha recibido bien, es decir, más productores se suman a querer también participar de los agromercados, pero también los clientes. La gente va corriendo la voz y dice: mira, llega y compra ahí, vas a encontrar mejores precios. Entonces, de los dos lados se ha visto mayor movimiento,
de cuando comenzaba este proyecto. Y es que como el mismo contexto de crisis abre nuevas ventanas de oportunidades. Yo recuerdo cuando atravesamos el periodo de la pandemia COVID-19, que fue un momento difícil, pero que gracias a Dios nuestro presidente pudo manejarlo de una manera ejemplar, reconocida a nivel internacional. Se generaron oportunidades en medio de esa crisis de negocios. Varios conocidos y amigos se dedicaron a abrir negocios, de llevar a domicilio las canastas alimenticias. La idea es que por cada crisis se generan nuevas oportunidades y esta es la oportunidad para que los agricultores puedan acercarse a los consumidores y tener algún beneficio económico que les ayude a sobrellevar esta época de carestía de los insumos. Muy bien. Estamos conversando con el ministro interino de Agricultura. Vamos a hacer una pausa. Tenemos muchas más preguntas que vamos a formular en debate. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ministro, hemos visto todavía que los precios internacionales de fertilizantes continúan con una tendencia a la alza. Lamentablemente la situación de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, pues se mantiene y eso eleva los costos. Además, ya había una tendencia de precios altos en la importación de algunos insumos y esto se ha mantenido en una incertidumbre, pues que no se sabe cuándo va a revertirse esa situación y es lo que tenemos y que estamos reflejando en el mercado nacional y en la región en general. Sí, yo creo que es un momento en el cual las instituciones responsables de la investigación tecnológica deben jugar su rol protagónico. Es reconocido que en nuestro país más del 70% de los fertilizantes que se aplican al suelo no se logran absorber por las plantas, en este caso de maíz. Entonces hay mucho que hacer para poder superar este tipo de barreras tecnológicas. Esta falta de absorción del fertilizante se debe al nivel alto de acidez de los suelos y todo eso se puede compensar aplicando algunos insumos como cal al suelo, lo cual permitiría tener un mejor aprovechamiento del fertilizante. En este momento que los insumos están caros es cuando debe dársele un aprovechamiento óptimo al recurso que se aplica a los cultivos y ese debe ser el rol que el CENTA debe jugar y en eso está trabajando en este momento, proponiendo investigación, viendo qué alternativas tenemos también al fertilizante químico. Existe fertilizante orgánico que se puede utilizar y que tiene muy buenos resultados en los cultivos. A lo mejor no es el mismo resultado del fertilizante químico, pero se puede tener buenos efectos. Sobre todo porque el fertilizante, muchos son de combustible y los precios pues ya sabemos que están súper altos también. Están altos, están escasos. Entonces, como repito, es el momento de que hagamos un buen aprovechamiento del recurso que logremos aplicar en los cultivos y complementar con fertilizantes de origen orgánico que pueda dar buenos resultados en los cultivos. Ahora, las medidas anunciadas por el presidente para paliar esta situación de los precios, como por ejemplo la eliminación del impuesto para la importación de los insumos,
agrícolas, entre otras medidas, es para un año ya. Se ha mantenido en el tiempo haciendo una supervisión que se aplique en el mercado. Hemos conversado con la Defensoría del Consumidor, que trabaja de forma coordinada con ustedes y otras entidades, fiscalizando que si realmente esto al final sea trasladado o al productor o al consumidor final en precio, ministro. Exacto, ha sido un trabajo arduo que ha estado realizando la Defensoría del Consumidor. Nosotros como Ministerio de Agricultura hemos apoyado a la Defensoría a hacer inspecciones, a notificarle a la Defensoría los casos que encontramos irregularidades para que ellos puedan actuar de una forma eficiente. Creo que a nivel nacional es reconocido el efecto que han tenido estas medidas. No se puede obviar que existe un contexto de crisis, de aumento de los precios a nivel internacional de los insumos y de los alimentos. De eso no es una realidad que estamos enfrentando y que da origen también a las medidas que anunció nuestro presidente de una manera muy atinada. Pero haciendo un comparativo con los países de América Latina, El Salvador ha logrado contener los efectos de una inflación que está creciendo en proporciones bastante altas, y hay países que están enfrentando de una forma mucho más fuerte esta crisis actual. Ahora, ministro, ¿hay algún riesgo, digamos, si esta situación se prolonga, esta crisis de precios altos, que de repente nos cueste un poco importar ciertos productos que no producimos en el país? Hortalizas, frutas, que de repente se vaya tan alto el precio, la escasez que ya depende de Guatemala, de Honduras, de los países que importamos, no vaya a abastecerse el mercado nacional. Existe a nivel internacional, en el ámbito de las Naciones Unidas, un consenso que lo que sucedió en la última crisis de precios de alimentos de 2008 no debe repetirse. No debería haber restricciones al comercio de alimentos en los principales países productores. Sin embargo, pues no se puede garantizar en esta actualidad lo que pueda suceder en el futuro, y por tanto las medidas que está tomando el gobierno, creo, son atinadas en cuanto a procurar garantizar por la vía de la producción local todos los alimentos que la población requiere para su consumo habitual. Entonces, creo que vamos por un buen camino. El presidente ha tomado muy buenas decisiones. Aumentar la cantidad de paquetes para garantizar que tengamos una buena producción de maíz es algo que realmente debemos reconocerlo, y pues como instituciones y como productores, saber aprovechar de buena forma estas medidas que está tomando el gobierno. Ahora, el presidente, el día que anunció estas medidas, lo dijo al menos tres ocasiones durante su intervención, de que podían ser prorrogables. Decía, dependía de la coyuntura, y se refería tanto al tema de los combustibles como específicamente a la eliminación del arancel de la importación de fertilizantes y otros insumos agrícolas, que iba a ser, dependiendo de lo que estaba ocurriendo en el mercado, que podían ser medidas prorrogables. Sí, es que como en realidad no existe forma de saber qué tanto va a durar la crisis internacional que estamos enfrentando, ni qué tan profundos van a ser sus efectos. Creo que la mejor decisión que pudo haber tomado nuestro presidente era adelantarse a los hechos y tomar medidas anticipadas. Promover producción es algo de vital importancia para nuestro país, y en ese camino estamos caminando.
La vez pasada, ministro, hablábamos de algunas propuestas que habían surgido de parte de sectores, campo y otras entidades que proponían que Agricultura pudiera evaluar una reserva estratégica. Con usted hablábamos algunas alternativas tanto nacionales como privadas. Mencionaba usted que existía en otros países esa posibilidad de decir, mire, tengo un problema, usted me va a garantizar la venta de... Y tener una forma de abastecer el mercado. ¿Se ha ido analizando más a fondo este tema? Estamos, Eduardo, preparando propuestas de proyectos para que luego sean anunciados, si lo tiene bien nuestro presidente, para que podamos implementar. Lo importante en este momento es que podamos producir más alimentos en nuestros campos, pero también es importante el tema de la creación de una reserva estratégica que nos permita el próximo año tener una cantidad de alimentos guardados en caso de que sea necesario y se presente una profundización de la crisis de alimentos en el mercado internacional, y debemos estar preparados para eso. Ahora, ministro, nuestros productores con apoyo técnico, asistencia y también obviamente crédito blando y lo que se pueda dar, ¿están en la capacidad de diversificar sus cultivos para depender mucho menos de las importaciones que actualmente se realizan? Creo que el país tiene capacidad de ampliar un poco su frontera agrícola, diversificarse, producir más. Lo importante es que se haga desde el enfoque de incrementar productividad, de hacer un uso más profundo de tecnologías que permitan a los agricultores mejorar sus ingresos y reducir costos. Es un momento importante en el cual se va a requerir mucho de asistencia técnica, de investigación. Hemos recibido la visita de varios proveedores de tecnología que trabajan en nuestro país, y estamos de acuerdo en que vamos a trabajar de la mano para llevar a nuestros agricultores soluciones que les permita producir más y en menor tiempo. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con el ministro interino de Agricultura. Ministro, y hay personas que se pueden estar preguntando la importancia, medio lo mencionábamos en el bloque anterior, de la investigación científica en todo este tema. ¿Cómo puede ayudar, por ejemplo, en nuestro país, el ejemplo más cercano, el SENTA a mejorar lo que ya se hace en el país, a cambio climático, a problemas de escasez en alimentos y a aumentar la producción nacional? La única vía en la cual se puede mejorar los ingresos de los agricultores es, por un lado, reducir sus costos, y por otro, aumentar la cantidad de producción que se obtiene por manzana. Y esto se logra a través de la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos. El SENTA realiza como una de sus dos áreas de trabajo la investigación, generando nuevas variedades que son resistentes a nuevas condiciones
climáticas, a plagas, a enfermedades, que son además adaptadas a las condiciones del país, condiciones de suelo, altura, clima, entre otros. Y lo que se busca es que los productores puedan ir resolviendo problemas que les afectan en sus cultivos a través de mejoras tecnológicas. El otro componente del Centro Nacional de Tecnología tiene que ver con dar servicios de asistencia que permitan llevar estas nuevas tecnologías al agricultor. De nada nos sirve generar tecnología si no le enseñamos a los productores a que la utilicen. Y ahí radica la importancia de los centros de investigación y puntualmente el tema del CENTA para poder apoyar a nuestros agricultores. Ahora, tuvimos la semana anterior a la Defensoría del Consumidor, ministro presidente de la Defensoría estuvo con nosotros y nos decía que la canasta básica comparada con el año anterior sí había sufrido un incremento y sobre todo se estaba dando en los insumos que tienen que ver con la elaboración del pan. Por ejemplo, nos mencionaba la harina y otros también, que el sector de panificadores estaba diciendo, mire, nos está yendo mal en este momento en ese sentido. O hacemos más pequeño el pan o elevamos el precio. Estaba llegando a una situación pues muy complicada para este sector. Y ahí también es otro de las áreas de investigación del Centro Nacional de Tecnología. No solo investiga en los procesos agrícolas de producción, sino también en los procesos de transformación. Es decir, para el caso que menciona, de los panificadores, el CENTA ha hecho algunas investigaciones que tienen que ver con el uso de mezclas de granos para los procesos de formulación de harinas. Entonces, hay propuestas de poder reducir la cantidad de trigo utilizada en el proceso, en la creación de harinas para pan y mezclarlo con granos que tienen precios un poco más bajos, como el sorgo, a lo mejor no sustituir en su totalidad el trigo, pero sí usar una fórmula 70% trigo, 30% sorgo, que al final en sabor es prácticamente el mismo. Eso le iba a decir, que no le vaya a cambiar el exacto, sabor ese es el tema de la investigación, y los beneficios se traducen en un mejor precio. Ahora, esto va sujeto a una evaluación para tomar la decisión y luego ya que en el mercado pues pueda procederse, ¿verdad? Habrá que hacer un acercamiento con los panificadores para que ellos validen el efecto de las propuestas de investigación de CENTA y al final pues hay muchas cosas que evaluar, revisar si no hay un cambio en el sabor del pan, en la textura de los productos que se elaboran a base de harina y sobre esa base tomar decisiones. Muy bien. Otra de las propuestas de estos sectores agropecuarios, ministro, era que si se podía llegar a declarar de interés público estratégico, decían, la producción agropecuaria en el país, debido pues la importancia que está teniendo. Sí, yo creo que el presidente ha mostrado su interés por colocar al sector agropecuario en una posición estratégica. Las decisiones que está tomando nos muestran que lo está colocando en una posición pues privilegiada y el alto interés que tiene nuestro presidente por aumentar la producción da luces de que ahora estamos hablando de un sector de alta importancia para el gobierno. También la vez pasada abordábamos que había una apuesta para el sector ganadero del país, tanto de los bovinos como también la producción de leche. Y estamos trabajando junto a los ganaderos en una propuesta para mejorar el tema de la ganadería en nuestro país, que definitivamente está siendo impactada por la misma condición de los insumos. Pero esperamos darles buenas noticias en los próximos días. Hay un acompañamiento ya
en implementación por parte del Banco de Fomento Agropecuario, que ha puesto a disposición el Fideagro, que en este año, además de beneficiar productores de granos básicos, está beneficiando ganaderos, pescadores, productores de hortalizas y de frutas con créditos con una baja tasa de interés subsidiada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y esos son beneficios que va a permitir a los ganaderos poder invertir en estos momentos. Mire, ese era otro de los puntos que también nos decían los representantes, que a veces los requisitos para poder optar a estos fondos eran muy altos y que podría haber una evaluación de esta serie de medidas que se solicitan para poder ser un poco más flexibles para que más productores pues, puedan optar a estos fondos. Sí, el Banco de Fomento Agropecuario debe cumplir con la normativa que establece la Superintendencia del Sistema Financiero, que establece los parámetros y requisitos mínimos para poder tener un crédito. Eso hay que respetarlo. Sin embargo, creo que las condiciones en las cuales se está canalizando los recursos de Fideagro al sector son bastante buenas. Y va a tener un buen efecto en los agricultores y en los ganaderos. ¿Cuánto es el porcentaje, ministro, si se tiene contabilizado, del cultivo de subsistencia en el país? De maíz, la producción de subsistencia, según los últimos datos del Censo Agropecuario que se realizó en 2009-2010, alrededor del 80% de los productores nacionales son de subsistencia y únicamente un 20% son productores comerciales, que su característica principal es que producen para vender a los mercados. El de subsistencia es para consumo familiar, todo lo que producen. Ahora, ¿hay resistencia o hay, digamos, ministro, recepción de nuestros productores a la hora de diversificar cultivos? O sea, alguien que esté acostumbrado a decir, no, es que yo en mis parcelas solo tengo en estos periodos este tipo de cultivos, a decirles, miren, no, usted en medio puede hacer una siembra de este cultivo o puede combinar este tipo para que en los periodos que no de cosecha pues se pueda comercializar este. ¿Cómo es la receptividad a ello? Culturalmente, las mismas condiciones de nuestro país. Somos un país con pequeñas extensiones de tierra por unidad productiva. No tenemos las mismas extensiones con las que cuentan, por ejemplo, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y eso hace que nuestros productores culturalmente sean productores de un monocultivo, es decir, especializados en un cultivo específico, o soy productor de granos, maíz y luego frijol, o soy productor de caña, o soy productor de café, pero no se acostumbra tener fincas diversificadas. Existe un trabajo que está realizando el CENTA para promover una mayor diversificación en nuestros agricultores, y definitivamente creo que esa es una medida muy buena para proteger a los productores en caso de que haya una reducción en los precios de alguno de sus cultivos. Tienen como una opción que a lo mejor otro cultivo pueda compensar las reducciones de precios. Eso es un trabajo que se viene haciendo desde hace algunos años y creo que tiene un buen efecto actualmente. ¿Y nuestra tierra tiene potencial como para ello? Sí, tenemos potencial. Tenemos distritos de riego, por ejemplo, donde podemos sembrar en cualquier momento del año diferentes cultivos, granos básicos, frutas de ciclo corto como el banano. Tenemos la oportunidad también de producir hortalizas en ambientes controlados. Entonces creo que el país reúne condiciones para que podamos diversificarnos. Muy bien. Ministro, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Eduardo, por la invitación. Espero que no sea la última y la próxima seguir conversando del agro.
Muy bien. Y gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, que descansen. Recuerden su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.